Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. 8:36 de la mañana y nos vamos con nuestro tema central. La etiqueta está pasando de moda. Oiga, esa es una cosa, ¿no? Sí, señora. Es una cosa, uno dice, ¿de verdad sí? Porque uno también piensa que es necesaria. Pero bueno, para aclarar este tema, que a unos les suena relajante y a otros les suena terrible, dependiendo de cómo miren el tema. Pero bueno, para eso tenemos una invitada súper especial. Ella es María Paula Camacho, creadora de La Etiquette. Yo la estuve mirando anoche en su red en Instagram y me pareció súper chévere. Ella está en León, México, pero es bogotanísima. Así que saludo, María Paula. Muy buenos días, bienvenida a En Blue Jeans de Blue Radio. Muy buenos días para ti, María Clara, y para todos en la mesa, bueno, y todos los escuchas. Claro, y televidentes porque nos están viendo. Y televidentes, ¿no? También, claro, para todos. Bueno, me encanta hablar con María Paula, pero María Paula, yo la primera pregunta que le quiero hacer es, ¿por qué la etiqueta está pasando de moda? ¿En qué sentido? ¿Cómo? Yo creo que la mayoría tenemos un preconcepto negativo de la etiqueta, ¿no? Tendemos a asociarlo con normas, con reglas, con cuando la mamá nos regañaba, siéntese bien, ¿no? Como así, baje los codos. Sí. Y toda esa forma en la que crecimos escuchando esas reglas, poco a poco fuimos asociándolas con algo negativo. Y entonces muchas personas han ido como creando ese rechazo hacia, ay, no, qué pereza. ¿Eso a quién le importa? ¿Eso para qué sirve? ¿Eso quién lo necesita? Entonces, desde esta perspectiva, pienso que es válido decir que la etiqueta está pasada de moda, pero lo que no está pasado de moda, y eso es algo que debe y ha ido evolucionando y se ha ido cambiando, son los buenos modales, es el buen saber estar, es el entender por qué ese comportamiento es importante, por qué es importante que yo coma bien, por qué es importante que yo hable bien, por qué es importante que yo salude bien. Sí, y de acuerdo con saludar bien, ¿dónde? De acuerdo con comportarse bien, ¿dónde? Entonces eso lo llevaría a uno como un poco a investigar para dónde es que va, cuáles son las normas, porque en últimas hay que respetarlas, ¿no? Pues digo yo. Totalmente. Y hay hay normas que son silenciosas. O sea, hay cosas con las que todos crecimos que sabemos que se deben hacer, que a veces se nos olvidan, pero que sabemos que se deben hacer. Ejemplo, algo tan básico como entrar a un lugar cerrado, llámese ascensor, llámese oficina, consultorio, y hombre, decir buenos días, ¿no? Ay, sí. Es algo básico, pero hay gente que no lo hace. O en la calle. Cuando va uno por un andén, ¿no? Entonces, esas son cosas así como elementales. Pero bueno, empecemos a hablar de esa etiqueta, que además la palabra etiqueta es como a veces antipática, ¿verdad? ¿No? Es odiosa. Sí, porque el otro día estaba viendo yo en redes un video de cómo come banano la realeza. Entonces, cogen el banano acostadito en el plato, lo parten con el cuchillo y entonces con el tenedor y el cuchillo van separando, lo tajan así. Uy, no, yo decía, no, el banano se pela y se come, chao, claro. ¿No? Tal cual. Sí, es decir, hay cosas que son demasiado, pero comencemos por esa etiqueta que es amable, mínima y que es importante que cumplamos. Totalmente. Bueno, como chisme, antes de que avancemos, el banano no se come así. O sea, hay muchas personas que intentan como estructurar cosas que no llevan estructura. ¿Y cómo comer pizza con cubiertos? ¿Cómo comerse unos tacos con cubiertos? Sí. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Sí. Porque ahí entra otro tema que es súper importante y también es el tema cultural, ¿no? De cómo cada alimento debe irse como adaptando a quién lo va a comer. Pero bueno, el caso es que
es más importante que eso, justamente el ser respetuoso, el ser amable, el ser educado, el saber decir las cosas, ser asertivo, ser empático, eso cuenta más y eso habla mejor de ti y te va a dejar mejor posicionado que si sabes sentarte correctamente, que es importante, pero no es la base. Claro. Claro, es que ese es un punto súper clave que... Sí, señora. No, a María Paula preguntarle. Bueno, digamos que yo recuerdo en mi casa había un libro que se llamaba algo de etiqueta de una señora que se llamaba Luz Marina Lozano. Recuerdo mucho el nombre y hablaba de etiqueta, porque la etiqueta era una cosa, perdónenme, hartísima en la época de uno. Sí. Uno como que ni entendía eso ni quería entenderlo, francamente. Pero de alguna forma, lo que María Paula decía, sí era muy orgánico a uno, es decir, tener buenos modales. Creo que eso era como más digerible que la palabra etiqueta. Sí. Como que los buenos modales era algo más fácil de entender que la palabra etiqueta. Eso para nosotros y nuestra edad. Pero hoy, María Paula, en los chinos es difícil sacarles un buenos días a un pelado o a un adolescente hoy. ¿Cómo se trabaja en ellos? O sea, es tan difícil, y ahí es donde digo que quizás la etiqueta puede terminar siendo pasada de moda, pues porque las nuevas generaciones están llegando. ¿Y cómo decirles a ellos qué es etiqueta? Es un reto y se sufre. Pero mira, ahí hay varias cosas. Lo primero es pensar que como nuestros papás y las personas mayores fueron generando este rechazo, también si tú analizas, es una generación que no es tan educada. ¿Cuántos videos no han salido por ahí de personas que son groseras, que humillan? Hace poco que salió este video de la señora que estaba humillando al repartidor de pizza. Liliana. Bueno, aquella persona que cualquiera. Sí. Sí. Bueno, aquí mi doña no etiquetuna. Fíjense que esa generación, pues tampoco es que fuera así, que brutos, que elegancia y qué buen trato, tampoco. Y eso poco a poco se fue pasando, ¿no? O sea, eso es algo que se va transmitiendo. Yo creo que hay dos cosas muy rescatables hoy en día. Uno, los jóvenes cada vez más ven el sentido del ser amable, defienden los derechos de los demás, como que está también ese interés por cuidar al otro, ¿no? Uh-huh. Hay muchas cosas negativas también, por supuesto, pero creo que eso es algo que hay que rescatar. Y lo otro es que hay que dar ejemplo. Hay que comenzar desde ahí, o sea, quienes tenemos niños chiquitos, quienes estamos relacionados con jóvenes, las personas copian, tal vez no copian la forma en la que haces las cosas, pero cuando ven un resultado positivo, ahí hay una copia. Entonces ve tan chévere que mi mamá cuando llega a un lugar, todo el mundo la conoce. Eso es algo interesante. ¿Cómo lo puedo lograr? No imponiendo, por favor, eso que tú decías de, ay, es que la mamá le está diciendo a uno todo el tiempo, haga así, no haga así. No, esas imposiciones no funcionan. Uh-huh. Bueno, yo quería como mencionar ahí que casi que la etiqueta sale de la sencilla educación. De esas normas naturales no impuestas, porque hay etiqueta para una cosa, etiqueta para la otra, que eso ya es creado, ¿cierto? Pero como que va en el interior del ser humano comportarse y eso que estaba hablando María Paula, que habla de los jóvenes que cuidan de los demás, defienden los derechos de los demás, que hacen todo ese tipo de cosas, y eso es conciencia como de buen comportamiento, que me parece chévere. Pero Jay le tiene una pregunta. A ver. María Paula, hoy estamos hablando sobre todo de la etiqueta que ya no se usa. ¿Cuáles son, por ejemplo, esas que ya no se usan? Porque siento que hoy en día pues andamos más tranquilos, más relajados. Por ejemplo, no sé, recientemente fue un matrimonio y era... Ahora vamos a hacer este paso. Ahora todos caminan hacia la derecha. Ahora, o sea, una rigidez que yo decía, lindo, porque hay etiqueta y protocolo, pero aburrido. Sí. No, claro. Y uno se siente como un robot, como no puedo disfrutar porque la etiqueta no me lo permite, ¿sí? Claro. Entonces, eso uno. O dos, ahora en pero las diga casas... cuál fue el matrimonio, diga No revises mi Instagram. Y ahora, por ejemplo, hay muchas casas que llegas a tu casa y llegas a mi casa y no permito zapatos. Entonces, por favor, te puedes quitar los zapatos. Si uno ve en términos de etiqueta, quitarse los zapatos dentro de un hogar, o sea, que falta de todo. Pero tiene mucho sentido pedir que se quiten los zapatos. Claro. Eso se quedó instalado un poco. A eso voy. ¿Qué está bien y qué está mal en términos de etiqueta, no?
Buenísima pregunta. Creo que ahora está muy desdibujada la línea entre lo que se puede y no se puede. Ahora es más como una recomendación, ¿no? Sobre todo desde la mano experta. Ahora prima el bien común y ahora prima por ejemplo, en el caso de los zapatos, yo soy una de esas que hace quitar los zapatos en la casa, pero depende a quién, ¿no? Hay adaptaciones. Si viene, por supuesto, el presidente de la compañía de donde trabaja mi esposo, pues no le voy a decir, venga, don, por favor, se me quitan los zapaticos. Claro, no, pues no importa. Al otro día limpio bien y no pasa nada, ¿no? Pero si viene alguien de confianza, si viene alguien que es cercano, alguien que tal vez viene más recurrentemente y sabe que es una regla en casa, pues no pasa nada. Hay muchas cosas que se han ido relajando justamente. No es que se hayan perdido, se han ido relajando. Les pongo un ejemplo bobo. Antes era impensable que uno pusiera los codos sobre la mesa. Sí. O sea, eso no se podía, o sea, sí. ¿Cómo? No. Y hoy en día la etiqueta permite más desestructura. Entonces ya uno puede poner un poquito el codo o mientras ya han recogido todo, ya uno puede como generar esa desestructura y no está mal. Pero antes, pues, ¿cómo así? ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué te pasa? Sí, sí. Entonces también he ido evaluando como los niveles de importancia. Hay cosas que son más trascendentales y hay cosas que definitivamente no. María Paula, en su libro La etiqueta está pasada de moda, usted menciona que la magia está en saber estar más allá de las reglas estrictas. ¿Cuál es para usted la diferencia y esa diferencia clave entre etiqueta tradicional y ese arte de saber estar? Me encanta. El arte del saber estar es saber ocupar tu lugar. Es que no importa en dónde tú estés, con quién estés, si estás con tus amigas, si estás con la persona que te ayuda en tu casa, si estás con el presidente, tú sepas comportarte, sepas llevar esa situación y todas las personas se sientan cómodas a tu alrededor. Esa es la base del arte del saber estar. Que las personas disfruten estando contigo, que dicen, ¡ay, qué delicia! Oiga, ¿y por qué no vino María Paula y nos hizo una falta? Esa es la base, eso es lo que buscamos, ¿no? ¿Qué pasa desde la etiqueta? La etiqueta como tal son etiquetas tal cual, son reglas, normas formales de comportamiento. Entonces, hay unas que priman ese bien de, ¡ay, quiero que todos nos sintamos cómodos! Y hay otras que definitivamente no. Y ahí es donde entra el como tener ese criterio de realmente qué es lo importante. Tal vez desde la etiqueta no es importante que no es permitido que yo me siente a comer con la señora que me ayuda en la casa en mi mismo comedor, posiblemente. Pero desde el saber estar, qué delicia. Blanquis, venga y nos comemos este pollo rápido que estamos de afán, ¿no? Sí, entonces, eso es lo que es realmente importante y siento que por eso también la etiqueta está asociada con algo negativo, porque las personas que suelen enseñar esto son muy rígidas, son muy estructuradas, generan mucha distancia. Es como usted allá y yo acá. Yo soy mejor, usted es peor, ¿no? Miran de arriba abajo. Eso no es lo que buscamos en el saber estar, es todo lo contrario. Es que la gente se sienta bien. Sí. María Paula, nos dice por acá Conciencia Cósmica en nuestro canal de YouTube, nos hace caer en cuenta que, por ejemplo, en el SENA, en el Servicio Nacional de Aprendizaje, hay un curso de etiqueta de formación de etiqueta y protocolo de 120 horas de duración en el SENA. Claro. O sea, la etiqueta se aprende de qué manera, es decir, no, yo la verdad no lo tenía en mi radar que era una materia o que podía ser quizá una carrera. Eso, claro, es que eso tiene que ver mucho, y si estamos hablando del SENA, me imagino, porque viendo los cursos de formación importantísimos que tiene el SENA de cocina, de hotelería y de todas esas cosas, yo me imagino que está relacionado con eso, pero sí. ¿Se enseña entonces? ¿Hay escuelas especializadas en etiqueta? Sí. Se enseña, sí, se enseña. Aunque miren, si les soy honesto, yo tengo una academia online donde enseño etiqueta, pero en todos estos años me he dado cuenta que de nada sirve que las personas aprendan reglas, de nada sirve que la gente simplemente repita como una lora mojada qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Este es un tema de desarrollar habilidades blandas y por eso me gusta más abordarlo desde ese saber estar, porque hay cosas que tienes que perfeccionar, hay que aprender a decir las cosas, hay que aprender a poner límites, hay que aprender a gestionar quién eres tú, conocerte para poder después claramente tener un comportamiento positivo y poder vivir en sociedad. Al final, ese es el objetivo, vivir en armonía. No, pues, es que yo me pongo a pensar aquí y tal vez digamos que es parte de la formación y eso hay que respetarlo.
yo voy a mencionar a una persona que aquí en Colombia es súper conocida, muy querida y que se ha desempeñado en esto, que es Carmiña Villegas. Claro. Y entonces ella tiene un canal y a mí me encanta verla porque ella habla de esa etiqueta formal y ella misma es muy formal y muy bien comportada, por supuesto, y además representa esa etiqueta. Y tal vez sería interesante que ella empezara, eso lo digo respetuosísimamente porque pues ella hace lo que quiera, pero como empezar a adaptar esa etiqueta a hacer una cosa mucho más fácil. Yo sigo a un señor, pero es que no me acuerdo cómo se llama, pero en este momento me acabo de acordar de él, que dice, no es por mamón, es por educación. Ah, sí. Sí, cada que cuenta algo. Y enseña, pero miren que enseña esa etiqueta formal de una manera como divertida. No haga, no Qué ponga. chévere. Me parece un poquito rígido realmente todavía para lo que la etiqueta debiera ser hoy en día. Un poco más suelta, más tranquila y más de goce de la gente, de llegar a un sitio o de comportarse bien, pero con soltura, digo yo, ¿no? Como haciendo un poquito flexible el asunto. Entonces, dice uno, bueno, Carmiña es la formalidad total, es esa etiqueta tradicional. Es lo que uno piensa. Y este señor, de no es por mamón, sino por educación, dice unas cosas interesantes. Sin embargo, ¿hasta qué punto debe llegar esa informalidad de la etiqueta? ¿Hasta qué punto? Yo pienso que eso es muy personal. La verdad es que depende, puede ser tan inflexible como tú quieras y llegar a ser maleducado, o puede ser tan formal como quieras y puedes quedar como el psicorrígido estructurado, ¿no? Ya aquí entra otra cosa muy importante en juego y es cómo quieres tú proyectarte, cómo quieres que los demás te vean. ¿Quieres que te vean como una persona fresca, renovada, divertida, interesante? ¿Quieres que te vean como una persona más rígida, formal, elegante, clásica? Y todos esos valores son válidos. Cada quien decide cómo quiere venderse al mundo, ¿no? Pero sí creo que es una pregunta que todos nos deberíamos hacer y hoy les hago la invitación a todos a que se lo hagan. ¿Yo cómo quiero que los demás me perciban? Porque basado en eso debería ser mi comportamiento, mis visuales, mi comunicación, mi proyección al mundo, ¿no? Esto no debe ser algo que debemos dejar a la deriva. Claro, de pronto lo que yo puedo entender ahí, María Paula, es porque yo estuve mirando con mucho juicio la página y sí está muy enfocado en ese de proyectarse. Entonces yo diría que puede tener un poco que ver con la marca personal, con eso que uno quiere proyectar, que uno quiere conseguir, y que lo hace desde esas habilidades blandas que usted menciona, ¿no? De cómo, pues todo el mundo no nos va a querer, eso sí, pues ni modo, pero por lo menos que en los objetivos que tengamos, que en los propósitos que queramos adelantar, esté ese comportarse particularmente y que de alguna manera esté acorde con las normas sociales que no sean necesariamente disruptivas y dañinas, en términos de ofender a otros, sino de saber portarse, ¿sí? De acuerdo, 100%. Mira, hay muchas personas que tienen habilidades extraordinarias que tú dices, qué inteligencia o qué hábil para X cosa, pero tal vez no saben venderse. Llegan a un lugar y no les son tímidas o de pronto no saben cómo saludar o no saben cómo hablar, se quedan en una esquina, no saben cómo contar su rollo, su historia. Y entonces ahí se genera como ese quiebre, ¿no? Esa oportunidad que pudo haber sido de oro para conectar, la pierdes tal vez por esa proyección. Entonces son dos cosas que van de la mano. Tu comportamiento va ligado, o sea, cómo tú te comportas, cómo tú te relacionas con el mundo, va conectado con cómo te quieres vender y cómo te ven. Entonces son importantes. Ahorita que mencionabas el ejemplo de Carmiña, ese es su personaje, su marca personal. Claro. Esta mujer elegante, refinada, que además tiene su marca, Claro, de sus vajillas, de cosas para la casa, sí, va relacionado, como que le va bien ese personaje, por decirlo así. Sí. Tal vez para María Paula Camacho, que soy todo lo contrario, ¿no? Más relajada, más desestructurada, que mi discurso es diferente, pues no puedo ser así. Imagínense yo intentando hablar sobre esto, Sí, siendo distante, ¿no? Entonces, sí, al final se trata de ser estratégicos sí, y siempre pensar, cuando yo llego a un lugar, ¿qué quiero que piense la gente? sí. ¿Mm?
Sí, sí, un poco mirando más como no en el qué dirán, sino en el cómo Exacto. impacto para conseguir mis cosas. Exacto, ¿cierto? exacto, tal cual, tal cual. Bueno, entonces, como redondeando todo este desarrollo del tema, la etiqueta siempre existirá, siempre estará. ¿Cómo le buscamos un nombre que no sea tan antipático? Buen desafío. Sí, yo pienso que siempre va a existir desde que fue creada y tiene un sentido muy bonito. La verdad es que fue creada para saber comportarse, ¿no? O sea, esto es una historia larguísima que es muy chévere, pero si quieren después se las cuento, pero lo inventó el Rey Sol para que todos sus cortesanos pudieran vivir en Versalles. Imagínense miles de personas viviendo dentro de un castillo, ¿no? Eso era la locura. Tenía que haber reglas. Y hoy en día pues sigue habiendo las reglas y seguirán existiendo, pero es cuestión de saber adaptarlas. Por eso creo que es el enfocarnos más en el saber estar más que en etiquetas funciona, porque hace que lo veamos desde otra perspectiva, porque hace que nos enfoquemos en nosotros, en cómo vamos aprendiendo a ocupar ese lugar. Entonces creo que es valioso verlo desde esa perspectiva. No, está muy chévere porque además pues hay que tener normas para comportarnos. De acuerdo. En sociedad, ¿no? Eso tiene que existir y pues hay que respetarlas, pero que eso tampoco sea ese algo que le tranca a uno los propósitos particulares de y la identidad que tiene y que refleja, ¿no? Con los demás. Pues María Paula, esto está estupendo. Gracias. Yo quisiera, le pido por favor a Cristina en el visual que proyectemos el libro de María Paula, que me parece súper chévere. Gracias. Y mientras tanto, María Paula nos va diciendo sus redes para que, por favor, la gente pues la pueda consultar. Claro que sí, los espero a todos en La Etiquette, tal cual, al final doble T y una sola E. Se escribe Los etiquete. espero por Etiquete, exacto, Sí. con doble T Sí. al final. Los espero por allá para hablar de cosas incómodas, pero divertidas. Y también próximamente va a cambiar un poco el formato en el cual justamente estoy enseñando la etiqueta, porque esa forma ya no va, esos cursos ya no van, y es volver a la raíz, volver a desde donde nace todo esto. Así que los espero por allá. Muchas gracias a todos, me encantó esta charlita de sábado. Y espero que volvamos a coincidir en algún momento. Claro que sí, María Paula, muchas gracias. Ya regresamos, estamos en Blue Jeans, el primer programa de la radio hablada, el fin de semana en Colombia y el más feliz de Blue.